Mi hermana es la mujer de la que nuestra familia siempre evita hablar cuando se trata de apariencia. Con sobrepeso, desaliñada, su rostro siempre cargando el cansancio de todo el mundo. ¿Y yo? Nunca pensé que me pareciera a ella. Hasta que un día estaba navegando casualmente por Instagram y me quedé paralizada. Era una foto de ella. Pero podría haber sido una foto mía. Las mismas mejillas hinchadas. La misma papada tragada por capas de grasa. La misma mirada vacía que me hacía sentir asqueado de mí mismo. He intentado perder peso durante años, pero nunca por una razón tan clara. No por mi salud. No por comentarios crueles. Pero porque no podía soportar la verdad. Me había convertido en el reflejo feo de mi propia hermana. Había estado fuera de Instagram durante meses, en parte porque odiaba ver a otras personas ser hermosas, exitosas y felices, mientras yo estaba atrapada en un ciclo constante de perder peso, recuperarlo y luego culparme una vez más. Pero ese día, por alguna razón, cogí mi teléfono y abrí la aplicación sin pensarlo. Como un viejo reflejo que no podía controlar. Y entre docenas de nombres desconocidos, uno familiar apareció primero. Mi hermana. No nos habíamos visto en casi 5 años. No por una pelea. No porque nos odiáramos. La vida simplemente nos había llevado en direcciones diferentes. Pero aún la recordaba. La forma en que sus pesados pasos resonaban en los chirriantes pisos de madera cada mañana. El sonido de su respiración laboriosa después de subir un tramo de escaleras. Siempre era ella a quien los parientes miraban con lástima, y aunque yo también estaba con sobrepeso, aún decían, al menos es más guapa que su hermana. Hice clic en su perfil. Todavía las mismas fotos mal iluminadas, sin editar, de cerca, duras. Pero no estaba preparado para lo que iba a ver. Una selfie. Ella estaba sonriendo. Y me quedé paralizado. Esa cara era la mía. Hice zoom, una y otra vez. Mi corazón latía en un ritmo extraño, como si me hubieran atrapado haciendo algo vergonzoso. Pero no podía apartar la vista. Las mejillas regordetas, los pequeños ojos cansados. La barbilla que desaparecía en su cuello. No llevaba maquillaje, pero podía ver cada rasgo que había llegado a odiar en mi propio reflejo. Solo que esta vez los estaba viendo en otro rostro, un rostro que una vez había etiquetado como el más feo de la familia. Me sentí mareado. No por ella. Por mi culpa. ¿Cómo no me había dado cuenta de cuánto me parecía a ella? ¿Cómo podía criticarla, evitarla, actuar como si fuera mejor, cuando en realidad solo era una versión ligeramente más joven y más clara de ella? Me miré al espejo después. Y por primera vez no pude culpar a la mala iluminación o a un mal ángulo. No. La verdad era, nos parecíamos. Terriblemente parecidos. Me sentí avergonzado. Sentí miedo. No tenía miedo de que otras personas vieran el parecido, sino de que yo lo viera. Asustada de enfrentar una verdad de la que había estado huyendo durante años, nunca fui tan diferente. Todos los cumplidos a los que me habían aferrado. Todavía eres bonita. Eran solo consuelos condicionales. Condicional en una cosa, que no fuera ella. Desde ese día, todo cambió. Dejé de mirar al espejo con indiferencia. Me obsesioné con cada detalle de mi rostro. Incliné la cabeza, miré hacia abajo, miré hacia arriba. Probé diferentes ángulos solo para preguntarme, ¿realmente me veo así? Y cada vez, la respuesta me golpeaba como un puñetazo en el estómago. Sí. Tal vez esto suene cruel. Tal vez soy una hermana terrible por dejar que su apariencia se convierta en la mayor motivación para que yo cambie. Pero a veces, la verdad no es amable. La verdad es que nunca me había esforzado lo suficiente.
Nunca había intentado perder peso por mí misma. No fue hasta que me vi en la imagen de alguien en quien nunca quise convertirme, que finalmente desperté. Empecé a mirarme en el espejo con otros ojos. Antes, solía mirar mi reflejo como un extraño. Cara familiar, cuerpo grande, pero siempre envuelto en unas pocas excusas silenciosas. Si solo llevo negro, está bien. Al menos mi cara no es fea. No soy el más grande de la familia. Esas líneas solían ser mi escudo, algo a lo que me aferraba solo para pasar el día. Hasta que ese espejo se convirtió en el rostro de mi hermana. Y de repente, la verdad ya no era fácil de negar. No podía culpar a la iluminación. No podía decir que era solo una mala foto. Lo que me conmovió hasta lo más profundo no fue el ángulo de la cámara, sino la forma de esa cara. El doble mentón, las mejillas redondas como albóndigas, el cuello desvaneciéndose en el pecho sin una línea de definición. Eso no era un truco de la lente. Esa era la realidad de mi cuerpo. Uno que cargaba años de retraso, pereza y justificación. A la mañana siguiente, me senté erguido. Por primera vez en meses, me subí a la balanza sin cerrar los ojos. El número apareció, y contuve la respiración. No porque fuera impactante, pero porque ya lo había sabido. Simplemente no me había atrevido a enfrentarlo. Ya no era la chica ligeramente rellenita. Estaba en el umbral, entre la obesidad y la enfermedad. Y si seguía dejándome llevar así unos años más, sabía lo que me esperaba al otro lado. Una versión de mí. Cabello quebradizo, piel opaca, ojos cansados, evitada en silencio en las reuniones familiares. Había tocado fondo, pero fue desde ese punto más bajo que comencé a escalar. No hubo lágrimas. Sin banda sonora inspiradora como en las películas. Solo una decisión fría y simple. O cambio, o me destruyo evitando la verdad. Imprimí una foto antigua de mí mismo y una selfie de mi hermana y las pegué en la puerta del refrigerador. No por odio, pero para recordar. Cada vez que iba por un bocadillo, me detenía y miraba. Mirar de verdad. No para avergonzarme, sino para recordarme. Ya conozco las consecuencias. Ahora es el momento de actuar. Empecé a comer de manera diferente. No otra dieta extrema que dejaría después de 3 días, sino cambios reales. Empecé a aprender sobre nutrición, a contar calorías, a rastrear mis hábitos. Cambié mi mentalidad de hacer ejercicio para quemar grasa a moverme para respetar mi cuerpo. Nada de forzar. No más autocastigo. Solo el proceso tranquilo y honesto de encontrar la línea de nuevo, entre yo mismo y esa otra cara. Porque la verdad es, no puedo cambiar quirúrgicamente mi genética. Mi hermana y yo compartimos la misma estructura ósea facial. Pero puedo cambiar lo que está sobre ella. Puedo reducir la grasa que oculta mis ojos. Puedo dejar que mis pómulos brillen de nuevo. Puede que no pueda cambiar la forma de mi cara, pero puedo hacer que luzca viva, saludable y segura. Y lo más importante, ya no lo hago solo para evitar parecerme a ella. Lo estoy haciendo para salvarme del futuro que una vez temí. Solía pensar que la sensación más humillante era cuando alguien criticaba mi apariencia, pero resulta que la vergüenza más profunda no venía de los demás, sino de la forma en que me miraba a mí mismo. Cada mañana me miraba en el espejo. No para maquillarme, no para arreglarme el cabello, pero para inspeccionar, para examinarme como un frío examinador forense, juzgando a un criminal. ¿Tenía las mejillas más hinchadas que ayer? ¿Se veía mi mandíbula menos pesada? Mis ojos aún llevaban esa misma mirada cansada que tenía mi hermana cuando miró a la cámara ese día. Empecé a vivir dentro de una caja de cristal, donde cada gesto,
Cada postura, cada expresión facial era despojada y expuesta. Y lo que descubrí fue que me sentía disgustado conmigo mismo. No porque fuera feo, sino porque había pasado años viviendo detrás de justificaciones perezosas. Culpaba al tiempo, al trabajo, a la genética. Dije, estoy demasiado ocupado para hacer ejercicio. Me quejé. Todos en mi familia tienen huesos grandes. Pero la verdad, solo estaba evitando lo único que más temía: enfrentarme a mí mismo en la forma más cruda posible. La versión de mí que había abandonado hasta el punto de volverse irreconocible. Y lo que más dolía era darme cuenta de que no odiaba a mi hermana solo por cómo se veía. La odiaba porque reflejaba todo lo que temía llegar a ser. No se escondió. No fingía. Vivía tal como era, sin importar quién la estuviera mirando. Y yo, la que solía sentarse en lo alto y juzgarla por dejarse ir, era simplemente una versión de ella que aún no había salido a la superficie. No era diferente. Solo era mejor en ocultarlo. El asco no era solo por mi cuerpo. Estaba enterrada en la hipocresía que no había notado durante años. Pensé que era más iluminado, más consciente de mí mismo, pero en verdad estaba haciendo exactamente lo mismo que una vez había criticado: dejarme llevar y luego culpar a las circunstancias. Y cuando esa selfie me dio en la cara, no solo vi a ella. Vi una versión de mí que había estado negando durante mucho tiempo. Hubo noches en las que me quedaba despierto mirando al techo, incapaz de dormir. No por hambre, sino por la culpa que me golpeaba como olas. Recordé las veces que mamá le decía a mi hermana que necesitaba bajar de peso, mientras yo me defendía en silencio. Recordé cuando un pariente bromeó: la menor es regordeta y linda, pero la mayor... ¡Ay, Dios mío! Me había quedado en silencio. Me había reído también. Había aceptado el favor, al costo de que mi hermana fuera el patrón de fealdad a los ojos de la familia. No sé si mi hermana alguna vez escuchó esas palabras, pero sé que, si las hubiera escuchado decir sobre mí, me habrían herido. Y sí, duelen. Ahora, duele recordar mi silencio. Duele despertar a la verdad tan tarde. Duele darse cuenta de que el asco que le atribuía en realidad estaba dirigido a mí mismo. Aún no me he perdonado. Pero estoy aprendiendo. Aprendiendo a no juzgar a los demás por su grasa corporal, o su tono de piel, o su peinado. Porque ahora sé, nada es más cruel que la mirada de desprecio que viene de alguien a quien amas. Para cuando el miedo se convirtió en una presión innegable, me di cuenta de que la transformación no era solo una elección. Era una necesidad urgente. En innumerables noches de insomnio, mi mente seguía volviendo a la imagen de mi hermana. La hermana a la que estaba a punto de ver de nuevo después de más de un año separadas. Sabía que sin un cambio real y visible, esa reunión sería un espejo que reflejaría el mismo fracaso que había estado tratando de ignorar. Me pregunté, si sigo así, ¿todos verán lo drásticamente diferentes que somos? ¿Seguirá mirándome con preocupación o con una silenciosa compasión? Esas preguntas me golpeaban como ráfagas de viento frío en el pecho, manteniéndome despierto por la noche. Empecé a entender que mi viaje no se trataba solo de perder peso, sino de reconstruir la confianza en mí mismo. Una confianza que tenía que ganarse de nuevo a través de cada comida limpia, cada paso agotador de cada entrenamiento. Día tras día, empecé a trazar un plan. Escribí todo, desde las calorías de cada comida hasta el horario y la intensidad de mis entrenamientos. Ya no tenía el lujo de esconderme detrás de excusas o culpar a mis circunstancias. Cada momento difícil, cada músculo adolorido después del entrenamiento, me hacían querer rendirme.
Pero entonces su imagen regresaba, como una sombra de mí mismo que no estaba listo para enfrentar. Esa imagen no era solo un recuerdo, era una advertencia. Si no cambiaba ahora, el futuro solo dolería más. Con cada día que pasaba, las comidas dejaron de ser momentos inconscientes, se convirtieron en pequeños símbolos de esperanza. Cada bocado fresco de verduras, cada porción cuidadosamente medida, era un compromiso. Me sumergí en la investigación sobre nutrición, seguí los caminos de personas que habían transformado sus vidas, desarrollé nuevos hábitos, comenzando con ejercicios pequeños y avanzando gradualmente hacia rutinas que exigían más fuerza y resistencia. Cada segundo de esfuerzo, cada gota de sudor, sentía como si estuviera vertiendo los fantasmas de mi pasado en el presente, transformando el dolor en combustible. Pero lo más importante, no quería que este cambio fuera una escapatoria. No quería huir del pasado. Quería enfrentarme a él cara a cara. No quería seguir mirando en los espejos, diseccionando mis defectos como si fueran una escena del crimen. Mi objetivo no era solo evitar la comparación cuando la volviera effectivement a ver. Era para anunciar mi llegada, como una nueva mujer, una que era segura, fuerte y profundamente consciente de su valor. Esto no fue un viaje de pérdida de peso, fue un renacimiento. A veces me sentaba solo, mirando una foto antigua, una de mí y una de ella, como dos versiones del mismo dolor, reflejadas a través de diferentes cuerpos. Y me susurraba a mí mismo: si algún día vuelvo a mirar estas fotos después de haber cambiado, ese encuentro con ella no será un enfrentamiento. Será el comienzo de un nuevo capítulo. Una en la que ya no corra, pero finalmente sepa cómo aceptarme y amarme a mí mismo. Esa esperanza me mantuvo despierta algunas noches, pero también me impulsó. Cada vez que subía a la cinta de correr, cada vez que superaba el ardor. Sé que mi hermana no es una villana. No es alguien a quien temer. Ella es simplemente una parte de mi pasado que debo superar para poder avanzar. Y cuando pienso en volver a verla, el miedo se ha ido. Lo que siento ahora es motivación. Como si el destino mismo me desafiara a demostrar que el cambio es real, que soy digno de él. Me hice una promesa a mí mismo. Cuando llegue ese día, no habrá más vergüenza ni sombra. Solo una nueva versión de mí, erguido, con ojos claros y un corazón que ha reclamado su poder. En el fuego entre el deseo y la ansiedad, he encontrado algo sagrado: la creencia. Ahora entiendo que cada gota de sudor, cada comida equilibrada, es un peldaño hacia un mañana mejor. El día en que me presentaré ante ella, no como alguien que escapó, sino como alguien que finalmente se enfrentó a sí misma. Y ganó. Y en ese momento el peso inquietante del pasado comenzará a desvanecerse, haciendo espacio para el orgullo de un viaje bien luchado. Y finalmente, hermosamente, transformado. Sé muy bien que si alguien pudiera leer los pensamientos que pasan por mi cabeza, probablemente llegarían a una sola conclusión: soy una hermana terrible. Porque incluso después de todos mis esfuerzos por cambiar, aunque estoy viviendo mejor cada día, la razón principal detrás de todo esto no es exactamente noble. No quería terminar como mi hermana, la persona a la que solía etiquetar en mi mente como fea. Eso es lo que pensaba. Eso es lo que sentí. Y dejé que esa verdad cruda e incómoda me impulsara hacia adelante. Y sí, es vergonzoso. No lo niego. Había noches, después de terminar un entrenamiento brutal, cuando me sentaba solo, sin aliento en mi habitación, físicamente victorioso, pero moralmente derrotado. Había usado mi propia carne y sangre como combustible, proyectando todo lo que temía y despreciaba en ella. No la veía como un ser humano. La vi como una señal de advertencia ambulante. Y eso me hizo sentir pequeño.
egoísta de una manera que apenas podía comprender. Pero a medida que profundizaba en este viaje, comencé a darme cuenta de algo. Ser honesto contigo mismo nunca es cómodo. Si seguía adornando mi motivación con frases motivadoras como amor propio, vida saludable o positividad corporal, habría seguido procrastinando. Porque la verdadera razón no era ninguno de esos lemas. La verdadera razón era el miedo. Y ese miedo llevaba el rostro de mi hermana, un rostro que se parecía aterradoramente al mío, pero que nunca había recibido el cuidado o el amor que tan profundamente merecía. Empecé a preguntarme, ¿cuántas veces en su vida la habían llamado fea? ¿Cuántas veces la habían comparado conmigo, como si yo fuera el estándar y ella la excepción? ¿Y cuántas veces se había quedado en silencio, había bajado la cabeza, solo para preservar la ilusión de una familia pacífica? Nunca le pregunté. Y aún ahora, no tengo el valor suficiente para mirarla a los ojos y decirle, «Lo siento». Pero al menos he empezado a cambiar la forma en que la veo. Ya no la veo como un símbolo de fracaso, sino como un recordatorio de lo que la sociedad y nuestras propias familias pueden hacerle a las mujeres que no cumplen con sus estándares de belleza. Todavía mantengo mi opinión personal. No me gusta esa cara, no porque sea la suya, sino porque alguna vez reflejó todo lo que odiaba de mí mismo. Pero ahora he aprendido a separar dos cosas: la apariencia y el valor. Mi hermana puede que no se ajuste a mis gustos estéticos. Eso no la hace menos valiosa. Puede que no se vista elegante. Puede que deje su cabello enredado. Puede que use joyas de maneras que me parecen extrañas. Pero esa es su elección. Y no es una razón para juzgarla. O a cualquiera que se parezca a ella. No estoy escribiendo esto para pedir perdón. Escribo porque necesito enfrentar la verdad. Sin adornos, sin evasivas. Todos tenemos momentos en los que nuestra brújula moral es puesta a prueba por el miedo y la vergüenza, que crecen más que la compasión. Y a veces, enfrentar los rincones más oscuros de nosotros mismos es el primer paso para convertirnos en una mejor persona. Estoy en ese viaje. Y cuando llegue el día en que la vea de nuevo, tal vez esté más delgada, más radiante, más segura de mí misma. Pero lo más importante, la miraré de manera diferente. Ya no con negación o rechazo, pero con los ojos de alguien que alguna vez tuvo miedo de su propio reflejo, ahora finalmente lo suficientemente valiente como para no apartar la vista. Si alguna vez te has mirado en el espejo y has querido apartar la vista del rostro que te miraba de vuelta, si alguna vez te has sentido avergonzado de parecerte a alguien en quien nunca quisiste convertirte, si alguna vez has alimentado tu motivación con miedo a convertirte en como ellos, en lugar de amor por ti mismo, entonces no estás solo. Todos tenemos momentos de debilidad, momentos en los que el cambio no comienza con esperanza, sino con vergüenza. Pero mientras tengas el valor de enfrentar la verdad, por fea o dolorosa que sea, estás caminando el camino de la sanación. No estoy orgulloso de cómo comenzó mi viaje, pero estoy orgulloso de que no me detuve en la negación. Y si estás luchando con tu propio reflejo, recuerda esto. El cambio no se trata de rechazar quién eres. Se trata de convertirte en quien realmente mereces ser. Mi hermana puede que nunca se dé cuenta de lo profundamente que cambió mi vida, pero nunca lo olvidaré. Y tú cambiarás tu vida de la manera que elijas, y eso es algo de lo que estar orgulloso. Este es el final de la historia. Si lo encontraste significativo, por favor deja un comentario, dale like, comparte y suscríbete para ayudarnos a seguir creando más historias como esta. Gracias por escuchar. Cuídate y hasta la próxima.